Somos el grupo número 4, que está conformado por Juan Orellana, Jacqueline Rodríguez, Jocelyn López y Mejel Cruz. Hablaremos sobre epidemiología ambiental y laboral aplicada a tuberculosis en personal de hospitales. Nuestra presentación está repartida en secciones por objetivos, introducción, antecedentes, metodología, hallazgos, conclusiones, referencias y anexos. Ahora, en cuanto a objetivos, tenemos el objetivo general, que es correlacionar la epidemiología laboral y ambiental con el estudio de un brote hospitalario de tuberculosis desde el punto de vista de un químico-biólogo, empleando literatura científica y herramientas didácticas. Tenemos 3 objetivos específicos. El primero es explicar cómo la exposición a causas múltiples y la dosis o grado de exposición afectan al personal hospitalario y pacientes de un nosocomio. El segundo es caracterizar el diseño de un estudio epidemiológico de brotes y las partes esenciales que conforman al mismo. Y el tercero y último es relacionar los objetivos de desarrollo sostenible con la epidemiología ambiental y laboral desde el punto de vista de un... Como introducción, según la OPS, la epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud de sus determinantes en las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio se centra en la prevención y el control de los problemas de salud. La tuberculosis presenta un riesgo ocupacional de 5 y 5.361 casos por 100.000 personas en el personal de salud por sobre la población general. Debido a ello, la epidemiología ambiental y laboral tiene como objetivo prevenir accidentes y controlar el contagio de las enfermedades en el personal que trabaja directamente con pacientes que presentan alguna enfermedad. El artículo de referencia presentó un caso de brote en un hospital psiquiátrico en Kanagawa, Japón, y tiene como objetivo caracterizar los casos de brotes, identificar personas en riesgo y hacer recomendaciones para prevenir brotes similares, particularmente en hospitales psiquiátricos. Ahora un poco de antecedentes generales de la tuberculosis en el mundo. 1/3 de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis, pero una poca cantidad desarrolla tuberculosis activa. El VIH o personas que están infectadas con VIH positivo tienen entre 26 y 31 veces más probabilidad de desarrollar tuberculosis activa. En el 2015, 10,4 millones de casos fueron incidentes y más del 60% de estos se dieron en Asia y África. La tuberculosis está considerada como las 10 causas de muerte más prevalentes en el mundo, más que el VIH y el paludismo, y el 35% de las muertes de personas con VIH positivo son por infecciones concomitantes con el bacilo de Mycobacterium tuberculosis. La mayoría de casos de tuberculosis se produce en Asia y África, esto relacionándolo con el antecedente de 2015. También en el 2015 se determinó que 480.000 personas presentaban tuberculosis multiresistente y algunas de estos progresaban a tuberculosis ultrarresistente. Y para el 2014 la tasa de éxito al tratamiento de tuberculosis fue del 83%. Ahora un poco de antecedentes del artículo. En Japón, la tasa de notificación de tuberculosis ha disminuido en las últimas 6 décadas. Para el año de 1951, la tasa de incidencia era de 698 casos por cada 100.000 habitantes y para el 2013 era de 18 casos por cada 100.000 habitantes. Se notifican unos 8.000 casos de tuberculosis por baciloscopía en Japón cada año y más del 65% de estos ocurren en personas de 65 años o más. Y esto puede ser debido a que las personas pueden ser hospitalizadas en salas geriátricas o a veces en hospitales psiquiátricos debido a la demencia que estos desarrollan por la edad. Y es importante mencionar que en el estudio se menciona que en Japón se utiliza el IGRA en lugar de la prueba de la tuberculina para detectar la tuberculosis. En cuanto a la metodología, se menciona el uso de la literatura correspondiente al tema de epidemiología y prevención, epidemiología ambiental y laboral aplicado a tuberculosis en personal de hospitales. También se investigaron artículos científicos y se seleccionó uno de ellos para profundizar en el tema específico. Además, se consultaron otros sitios web como la OPS, OMS, PNUD y libros sobre epidemiología para complementar la información. Por último, se utilizaron herramientas gráficas como Canva y de grabaciones como Zoom y YouTube para la edición y diseños de la presentación. Definamos qué es un brote. Un brote son 2 o más casos asociados epidemiológicamente entre sí, la existencia de un caso único bajo vigilancia en una zona donde no existía el padecimiento, y un brote sucede por el aumento inusual del número de casos de una enfermedad más allá de lo normal. Puede tener una diseminación localizada en un espacio específico o extenderse a varios países y durar unos días, varias semanas o incluso años. Entre los hallazgos se menciona que el primer paciente se denominó paciente A, fue un hombre de 60 años internado en el pabellón Z de un hospital psiquiátrico. Se evaluaron 125 pacientes en total, de sexo femenino y masculino, entre las edades de 18 a 72 años, que tuvieron contacto con el paciente A o estuvieron en el pabellón Z. El tiempo fue de octubre del 2011 hasta diciembre del 2012. Se realizaron radiografías de tórax y prueba de IGRA, encontrando así 15 casos positivos a TB y 15 casos de ITBL.
El 24% de los evaluados fueron infectados con tuberculosis y solo 3 personas tenían síntomas respiratorios, y no se registraron muertes en este artículo. En las pruebas estadísticas que se realizaron en este artículo fueron los intervalos de confianza del 95% que se llevaron a cabo con una prueba R. También el 42.9% de los pacientes hospitalizados en la sala tenía TB y TBL, con un riesgo relativo de 8.6. También se realizó la prueba de Fisher para comparar proporciones, la prueba de Watchgram, Alfred, y se consideró estadísticamente significativa un valor de P menos de 0.05. Los factores ambientales que pueden afectar la salud son químicos, accidentales, físicos, psicológicos y biológicos. En este artículo se basaron más que todos en los biológicos, que estos se dividen en bacterias, virus y parásitos. Como se sabe, la tuberculosis es causada por una bacteria que sus factores de riesgo son la edad, que afecta puede ser a niños, jóvenes y ancianos. Pero en este estudio se vio que los infectados con tuberculosis eran mayores a medida que aumenta la edad. También afecta a personas con un sistema inmunitario débil y a personas con afecciones o enfermedades subyacentes. Otro factor importante es la exposición del tiempo. Por ejemplo, si un individuo está cerca o está en la misma habitación durante un tiempo acumulado, a la persona con la enfermedad tiene la probabilidad de contagiarse. Sí. Una de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 consiste en acabar con la epidemia mundial de la tuberculosis. La estrategia de la OMS denominada Fin de la Tuberculosis fue aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2014, que plantea reducir las muertes por tuberculosis en un 90% y la incidencia de las enfermedades en un 80% para el 2030, en comparación con las cifras del 2015. Como conclusiones, podemos mencionar que los estudios epidemiológicos son clave para identificar, monitorear y medir directamente el riesgo de los posibles efectos sobre la salud, así como también lograr contenerlos e incluso tomar medidas para prevenir los brotes. El riesgo de contagiarse de tuberculosis en el área hospitalaria es por vía aérea, y por ello es necesario tener que reducir los factores de riesgo ambientales que afectan a la salud humana. Debido a que se examinaron a casi todos los miembros del personal y los pacientes hospitalizados que tuvieron contacto con el paciente A y los otros pacientes con baciloscopía positiva relacionada con el brote mediante radiografía de tórax, se pudo evaluar la magnitud de la infección por tuberculosis. Por lo tanto, los hallazgos no presentaron sesgo, ya que la muestra fue tomada de una población aleatoria. Por último, la Agenda 2030 incluye un enfoque de los ODS para tuberculosis bastante ambicioso respecto a la reducción de incidencia y muertes causadas por este patógeno. Esto podría lograrse por medio de la aplicación de medidas preventivas derivadas del estudio epidemiológico del ambiente laboral y ambiental. Estas son las referencias utilizadas. En anexos también se puede ver el artículo que tomamos de referencia y también la siguiente es la tabla de contribuciones. Gracias por su atención.